Buenos días. Buenos días. El día de hoy voy a realizar una entrevista a mi mamá llamada Lucía Libertad Ibarra. Bueno, la primera pregunta dice: ¿los mexicanos en la actualidad viven una independencia similar a la concedida por los independentistas? Sí, aunque creo que ahora hemos mejorado en muchos aspectos y creo que los mexicanos debemos estar orgullosos de ser un país libre e independiente. Muy bien, yo también opino que hemos mejorado bastante. Y la segunda pregunta: ¿en qué aspectos piensas que los mexicanos vivimos esclavizados y sin libertad plena actualmente? Pues existen varios aspectos. Uno sería, por ejemplo, la libertad de expresión. Creo que ha sido muy censurada actualmente. A nivel periodístico, en la televisión, radio, es muy limitada. Sí, también ha sido en las redes sociales, también censuran a las personas que suben cosas que no le agradan al gobierno o cosas así. Sí. La tercera pregunta es: ¿consideras que los mexicanos valoramos nuestra independencia como nación? ¿Y cómo vive México su independencia después de 200 años? Creo que sí la valoramos. Creo que sí estamos orgullosos de estar en este país. ¿Y cómo la hemos vivido? Pues hemos mejorado mucho. Uno de los aspectos en donde, por ejemplo, es más libre, sobre todo en las creencias a nivel religioso. Eres libre, por ejemplo, de escoger tú la religión que desees. También con la creación de escuelas que son laicas. También. La cuarta pregunta ¿es correcta la manera en cómo los mexicanos, ya sea gobiernos, ciudadanos, empresas, etcétera, celebran la independencia cada 16 de septiembre? Sí, pero a mí me gustaría más que se recordara no nada más ese día, que hubiera otro tipo de eventos que se realizaran durante el año para estar recordando ese día. No nada más ese día que se recuerda, sino que varias veces al año. Sí, yo también concuerdo con su respuesta. Y por último, México actualmente es independiente, libre, soberano, como lo marca nuestra Constitución. Sí somos un país libre y soberano, porque somos un país donde escogemos a nuestro presidente, formulamos nuestras leyes, y luchamos por conseguir nuestros objetivos. Sí somos un país libre. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por el tiempo que me ha prestado para la tarea. Buenos días, hoy voy a hacerle una entrevista sobre la independencia. Adelante. Bueno, la primera pregunta dice: ¿los mexicanos en la actualidad viven una independencia similar a la conseguida por los independentistas? Desde mi punto de vista, los mexicanos actualmente pues viven otras épocas. La independencia se ha consolidado a través de los años, por lo tanto los tiempos son diferentes, las costumbres son diferentes, pero en esencia pues gozamos todos de una libertad plena. Gozamos también de un reconocimiento internacional como país libre y los tiempos actuales, dado la globalización de las comunicaciones, pues es muy diferente. Cuando hay violaciones pues a la independencia
del país o de otros países. Por lo tanto, es diferente pues cómo se vive la independencia en nuestros tiempos de cuando inicialmente se logró esta. Muy bien. La segunda pregunta dice, ¿en qué aspectos piensas que los mexicanos vivimos esclavizados y sin libertad plena actualmente? Ahorita yo creo que la principal dependencia que tienen todos los países que están en vías de desarrollo como es el nuestro es la dependencia a la tecnología. Somos soberanos para tomar decisiones en el país sin considerar pues la dependencia de otros, pero en los aspectos de tecnológicos existe todavía la dependencia de que toda la tecnología, la mayor parte de lo que tenemos que utilizar para hacer el producto mexicano pues requiere de la tecnología extranjera. Por lo tanto, pues eso de alguna manera nos crea dependencias y pues no somos totalmente independientes para no depender y poder hacer por nuestros propios medios pues todas las cosas sin depender tecnológicamente de otros países. Exacto. ¿Es que los mexicanos valoramos nuestra independencia como nación? Pienso que sí, porque al ser un país libre y soberano es muy diferente a ser un país dependiente o esclavizado por otra nación. Todavía en nuestros tiempos hay personas que quisieran estar en nuestra situación, gozando pues de las libertades que tenemos y de las garantías que nos da una constitución, y cosa que en otros países pues andan queriendo independizarse de alguna nación que todavía los tiene bajo su yugo, y esta situación pues yo creo que sí se debe de valorar. Por lo tanto, nosotros como país libre e independiente pues definitivamente que sí valoramos, ¿no?, esa situación. Sí. ¿Es correcta la manera en cómo los mexicanos, ya sea gobiernos, ciudadanos, empresas, etcétera, celebran la independencia cada 16 de septiembre? Pienso que desde el punto de vista de que sea correcto o no, yo creo que un día tan importante en la vida de cualquier ciudadano mexicano como es el de tener una fecha en la cual celebramos nuestra independencia, debe de permanecer y debe de tener a como actualmente pues se viene realizando los festejos, para recordar siempre que algún día fuimos un país dependiente y que todos los que los independentistas que lucharon para lograr la independencia de nuestro país, pues no debe de quedar olvidado, no debe de estar permanente, tanto para las que actualmente pues vivimos como para las nuevas generaciones que vendrán en un futuro. Y por último, ¿usted cree que México actualmente es independiente, libre y soberano como lo marca nuestra Constitución? Yo pienso que sí. Somos una nación que vive bajo un Estado de Derecho que precisamente nos otorga pues y nos da las garantías, todas las leyes que emanan de nuestra Constitución. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Bueno, en la actualidad los mexicanos considero que hasta cierto punto viven una independencia, pero entre los mismos mexicanos pues se ha despertado un afán de conquista, pero de las grandes empresas, de los partidos, de todo ese tipo de gente que se aferra a empoderamientos y que al mismo tiempo pues la mayor parte de la población pues vive bajo esclavitud
de cierta manera, pero en general pues yo pienso que sí se ha mejorado bastante. Bueno, hasta cierto punto, como explicaba ahorita en la pregunta anterior, los mexicanos vivimos de cierta manera esclavizados a vicios ocultos, como por ejemplo las grandes empresas, los grandes partidos, el control completo de la voluntad de la gente a través de cadenas, de televisión, de muchas cosas, porque los mexicanos y sutilmente se va metiendo esa ideología y esas formas de vida de los mexicanos, que en un momento dado pues nos metemos nosotros mismos en ciertas esclavitudes. Yo pienso que sí hay bastante esclavitud en el aspecto de la voluntad del mexicano. Bueno, después de 200 años que ha pasado, que ha transcurrido la independencia de México, seguimos a veces dependientes completamente, por ejemplo, de naciones como Estados Unidos, porque dependemos de muchas maneras, de muchas formas de ellos. A veces es muy disparejo los intercambios, a veces son muy disparejos ciertas cosas que los mismos gobiernos nos han metido en problemas en relación a la estabilidad y a las maneras pues de en un momento dado sentirse esclavizada a la gente, sentirse desmoralizada, sentirse a veces que tenga que emigrar, sentirse a veces que la gente no prospera aquí en su propia tierra. Entonces hasta cierto punto seguimos en las mismas miserias que cuando estamos en esclavitud, en muchos aspectos, y sobre todo en cierto nivel cultural, que la gente pues no tiene una esperanza más adelante. Bueno, yo considero que sí, hasta cierto punto sí, de cualquier manera y de una manera comparativa a los tiempos de la verdadera esclavitud, sí hay un gran avance, sí hay no tanto como quisiéramos, pero sí el mexicano sí se siente hasta cierto punto libre, y yo pienso que está bien como celebra, cada quien a su manera. Considero que la independencia completa, yo creo que ningún país la tiene, porque siempre estamos dependiendo de alguna situación que otros países controlan o manejan, como petróleo, como algunos combustibles. Ese es un ejemplo general, pero en fin, yo creo que la soberanía, sí tenemos algo de avance en la soberanía y hasta cierto punto en la estabilidad de nuestro país.